El 17 de noviembre de 1972 se hizo una gran marcha hacia Ezeiza en la búsqueda de Perón, que volvía después de 17 años de exilio. Carlos Nine, el gran dibujante, tapista de humor muchos años, con una cámara particular, una película rusa que encontraron, filmó esto que vamos a ver ahora. Bueno, un testimonio incomparable, debe ser una de las pocas filmaciones que hay de ese día, capaz una casualidad militante, un fervor, que otra cosa. Y hemos invitado a uno de los compañeros queridos, miembro del Instituto Dorrego, periodista, historiador, autor reciente de un libro que se llama El Otro 17, naturalmente refiriéndose al 17 de octubre y a este 17 de noviembre. Y tenemos la suerte de tenerlo con nosotros y le invitamos a participar de esta noche, de este Día del Militante, el compañero Hernán Brienza. Buenas noches a todos y a todas. Me siento un poco extraño, porque creo que la mayoría de ustedes son los que tienen que venir a contarme a mí el 17 de noviembre y no yo a ustedes, porque ustedes fueron protagonistas, testigos de esa historia. Yo cuando el 17 de noviembre del 72 yo tenía apenas un año y medio, un año y unos meses. Por lo tanto, venir a contarles yo el 17 de noviembre a ustedes me parece que es una falta de respeto. De todas maneras quiero decirles
que tengo mis pergaminos. Tengo mis pergaminos porque yo estuve en Gaspar Campos. Mi viejo me llevaron y mi viejo sostiene que cada vez que me levantaba en brazos salía Perón. Lo cual es una boludez, pero dentro de la mitología personal es importante. Queríamos contar el 17 de noviembre del 72, fundamentalmente porque es el retorno feliz del general. Es el retorno en el cual no hay nada que empañe esa fiesta de retorno, como sí ocurrió, como todos sabemos, el 20 de junio del 73 en Ezeiza, con los enfrentamientos. En cambio, el 17 de noviembre del 72 no hubo ese enfrentamiento que después nos desencontró en el 73 y los años posteriores. Ese 17 de noviembre del 72 digo que es un retorno feliz, porque es el retorno en el cual Perón, con su llegada, le pone fin a 17 años y 52 días de exilio. Es el momento en el cual a las 11:15 de la mañana ese avión de Alitalia, que fue alquilado para que viniera Perón con toda su comitiva y con los... ¿Hay alguno acá que estuvo en el avión? Ah, porque por ahí salía alguno que estaba en el avión. Ese momento a las 11:15, digo, fue el momento en que tocó, se abrió la escotilla y salió Perón con un traje oscuro. Fue el momento en el cual Héctor Larrea, desde que me contó hace muy poquito, Héctor Larrea lo vio y le llegó la información y frenó el Rapidísimo, que era el programa más escuchado de la radio argentina, para decir Perón llegó a la Argentina, y se produjo un silencio absoluto en la radio. Y muchos compañeros que estaban en Ezeiza me dicen: nosotros nos enteramos que llegó Perón gracias a Larrea, que lo dijo en la radio, nosotros estábamos colgados en la espica a ver si llegaba o no llegaba. Y ustedes saben que Larrea es un viejo peronista de ley, de hace muchos años, así que... Y yo mirando las imágenes, la verdad me emocioné mucho, porque una cosa es contarlo e imaginarlo y otra cosa es verlo, ¿no? Y a mis amigos de aquellos años les puedo decir que es mentira todo lo que me contaron, porque durante años me vinieron salaciando como que yo no sabía nada, con que ellos tuvieron que cruzar el río Matanza con el agua hasta acá, y uno lo ve y el agua no pasaba a las rodillas, así que... Pero digo, más allá de las chicanas que me tuve, ¿había? Más allá de la chicana intergeneracional, quiero decir que ese 17 de noviembre puso fin a la etapa quizás más negra del peronismo. La etapa del exilio, la etapa de las persecuciones, la etapa de las torturas, la etapa de que te quedabas sin laburo por ser peronista, que te corrían de todos lados, que eras algo así como la mancha negra de la historia argentina, el hecho maldito del país burgués, como dijo John William Cook. Terminamos esos 17 años en los cuales el peronismo era algo parecido a la lepra para la sociedad bien, para la sociedad civilizada. Fueron esos 17 años en los cuales Perón estaba en el exilio y no podía volver a su país, y todos creíamos ya que terminaba como José de San Martín y como Juan Manuel de Rosas en el exilio y que no iba a poder volver. Y ese 17 de noviembre le da continuidad al peronismo. Sin ese 17 de noviembre es impensable o impensado la historia posterior del peronismo, ¿no? La existencia del peronismo como entidad posterior se la debemos a ese 17 de noviembre, a la voluntad de un pueblo, a la voluntad del movimiento organizado, a la voluntad del sector político, a la voluntad de las juventudes, también de las organizaciones especiales, de las organizaciones político-militares. Sin el Aramburazo posiblemente Perón no hubiera vuelto, y esto también
hay que pensarlo y hay que reflexionarlo, porque lo que demuestra el Aramburazo fundamentalmente es el paso de la resistencia a la ofensiva, y en ese sentido hay que hacer un reconocimiento público a ese momento histórico que fracturó la espina dorsal de la dictadura llamada la Revolución Argentina. Y también hay que reconocer al movimiento obrero. No es lo mismo la CGT con Rucci que sin Rucci. José Ignacio Rucci fue un hombre que siempre creyó en el regreso de Perón y trabajó para eso. No es lo mismo el movimiento peronista con el secretario general Daniel Paladino que Juan Manuel Abal Medina padre. No es lo mismo, pero fundamentalmente el primer protagonista es el pueblo argentino y el general Perón. Sin el pueblo trabajador, el pueblo que reconocía su raíz peronista y que había deseado y soñado con el regreso de Perón. Obviamente después del 17 de noviembre vinieron muchas páginas negras para el movimiento nacional y popular. El enfrentamiento, como hablé, la dictadura militar. Quizás también la larga noche ideológica en la cual nos sumió el menemismo. Y uno piensa en esas largas noches que tuvo el movimiento nacional y popular y no puede más que extender la perspectiva histórica, ¿no? Esos 17 años de Perón en el exilio y la proscripción del peronismo se asemejan al golpe del 52, de 1852, y al largo exilio de los pueblos provincianos y argentinos hasta la llegada de Irigoyen en el 16, hasta la llegada de Perón en el 46, hasta que vino un gaucho cristiano a mandar, como dice, tiene el gaucho que aguantar hasta que lo traiga el hoyo, venga un cristiano, un macho a mandar, ¿no? Dice el Martín Fierro. Si no lo dice así, lo dice mejor que yo, pero dice algo así. Y esas largas noches que tuvo el movimiento nacional y popular a lo largo de estos 200 años nos hacen pensar también una cosa. Nosotros a veces tenemos caras feas, a veces hacemos cosas que no nos justifican, pero generalmente somos el movimiento que le dibuja una sonrisa al pueblo. El peronismo es fundamentalmente eso, es la capacidad de hacer emocionar a los pueblos, es la capacidad de dignificar a los pobres, es la capacidad de dignificar a aquellos que están marginados de la sociedad. Y esa es la tarea del peronismo. Y el 17 de noviembre de 1972 es la gran dignidad de un pueblo, la gran dignificación de un pueblo y la gran dignificación de su líder. No hay momento más feliz que ese retorno. No hay momento más feliz que la posibilidad que se abre de que haya una esperanza para todos los argentinos, como la hubo ese 17 de noviembre del 72. Más allá de lo que haya ocurrido después, que todos nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos que en el movimiento nacional y popular hay un 17 de octubre que fue fundacional, y sabemos también, porque lo hemos sufrido, cuando digo lo hemos sufrido, estoy haciéndome cargo de una historia y estoy haciéndome cargo de una identidad. Hemos sufrido el 16 de junio del 55, hemos sufrido el 16 de septiembre del 55, hemos sufrido el 21 de septiembre, que es la batalla de Pavón, hemos sufrido el 6 de septiembre, que es el golpe de Estado contra Irigoyen, hemos sufrido todos los septiembres terribles que ha tenido esta historia argentina, hemos sufrido los fusilamientos de José León Suárez, hemos sido fusilados con Juan José Valle, esa carta maravillosa que escribe Valle, ¿no? Dice, en pocas horas, le dice al general Aramburu, a su asesino, usted va a tener el placer de convertirse en mi asesino. Una frase fantástica, esa primera frase de Juan José Valle, ¿no? Una carta que evidentemente remite a las cartas que escribió Manuel Dorrego antes de ser fusilado por Juan José Valle, por Juan Lavalle, perdón. Hemos sufrido, digo, esos años de persecuciones, hemos sufrido también con algunos personajes que estuvieron dentro del movimiento nacional y popular, pero cuando uno tiene que pensar con perspectiva histórica, uno tiene que pensar que nosotros tuvimos un 17 de noviembre del 72. Y ese 17 de noviembre del 72 fue el día de la victoria.
que el general pudo volver, en el día que el peronismo le torció la espalda, le torció la columna vertebral a todas las dictaduras que hubo en este país. Porque no hay peor dictadura que no te dejen votar, no hay peor dictadura que te silencien, no hay peor dictadura que aquella que te deja sin trabajo. Y esos 17 años y 52 días lo que dijeron es que tarde o temprano, Perón vuelve. La frase más significativa que dijo Perón, para mi gusto, al regresar, se la dijo a Rucci y a Abal Medina al pie de la escalera. Bueno, en realidad Juan Manuel Abal Medina lo primero que le dijo fue: sepa Juan Manuel que estoy calzado, ¿no? Pero antes le dijo una frase maravillosa. Dijo: finalmente, señores. Y ese finalmente es muy significativo, porque uno puede decir muchísimas frases célebres, pero ese finalmente habla de lo que los pueblos tenemos que tener siempre en nuestra perspectiva. Porque ese finalmente puede significar que a pesar de todo lo que sufrimos, volvimos. O puede significar que después de todo, volvimos. O puede significar que a la final los pueblos ganan. Obviamente, decir estas palabras hoy, después de 10 años de modelo nacional y popular, después de 4 años de gobierno de Néstor Kirchner y de 6... Hice periodismo porque no sé nada de matemáticas. 5 o 6 años de Cristina Fernández de Kirchner es mucho más fácil, es mucho más esperanzador. Pero creo que hay que pensar esto, ¿no? Cuando la noche es más oscura, como dice el Indio Solari, siempre tenés un 17 de noviembre en tu corazón. Muchísimas gracias. Cómo se va uno tranquilo pensando que en cualquier momento se pianta para el comando celestial y hay gente joven así, que nos ha reemplazado definitivamente. Otro aplauso para Hernán.